Vamos a agarrar un ejercicio de campo eléctrico. Dice, tres cargas puntuales se colocan como muestra en la figura. Encuentra la magnitud y la dirección del campo eléctrico en el origen de coordenadas. Entonces, como dice, tenemos tres cargas y este es el primero, que es la carga número 1, la carga número 2 y la carga número 3. Sabemos que del positivo sale hacia el negativo y acá tenemos una primera carga que sale, acá una más y una carga que va hacia arriba, pero sabemos que tenemos que tener una carga equivalente. Entonces hacemos con otro color hacia arriba. Esta sería la carga, la carga del campo eléctrico número 4, o sea, el 4. Entonces con eso podemos utilizar la fórmula, que es el campo eléctrico va a ser igual a la constante K por el valor absoluto de la carga sobre la distancia al cuadrado. Entonces en el campo eléctrico número 1 va a ser igual 9 por 10 a la novena, que es la constante K, por el valor absoluto de menos 10, que es la primera carga, por 10 a la menos 6 sobre la distancia, que es 10 que nos dice que es 10 centímetros, entonces a metros sería 0,01 al cuadrado. Entonces la primera carga, el primer campo eléctrico nos sale 9 por 10 a la sexta newton por coulomb. Ese sería el primero. Para el segundo campo eléctrico va a ser la constante K, que es 9 por 10 a la novena, valor absoluto, menos 10 por 10 a la menos 6, que es el valor del K, de la carga, por 0,01 al cuadrado, que es la distancia. Entonces el campo eléctrico número 2 va a salir 9 por 10 a la 6 newton coulomb. Ahora tenemos que sacar el campo número 3. Entonces acá no. Campo eléctrico número 3 va a ser igual la constante K, que es 10 por 9 a la novena, valor absoluto, la carga, que es 15 por 10 a la menos 6, la distancia que tenemos desde la carga número 3 hasta la carga número 1 hay 30, y hasta la carga número 2 son 40, entonces sería 0,04 al cuadrado. Entonces la carga número 3 va a ser igual a 3,375 newton coulomb. Ahora, para sacar eso, los campos eléctricos de la carga número 1 y 3 tienen sentidos opuestos en el mismo campo eléctrico, entonces tenemos que sacar el campo eléctrico equivalente a ellos. Entonces por eso ahora vamos a sacar el campo eléctrico número 4, que sería el campo eléctrico equivalente, que sería igual al campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 3. Entonces el campo eléctrico número 4
va a ser a 9 por 10, no, 9 por 3,375, y a eso también lo multiplicamos 10 a la menos 6. Y nos saldría el campo eléctrico número 4, nos saldría 12,375 por 10 a la sexta Newton Coulomb. Entonces, ahora nos está pidiendo la magnitud de esos campos. Entonces, la magnitud sería a la raíz cuadrada de 12 por 3,70, no, me confundí, de 12 3,75 por 10 a la sexta al cuadrado, también más 9 por 10 a la sexta al cuadrado. Entonces esto nos da resultante, nos da 15,30 por 10 a la sexta Newton por Coulomb. Esa sería la magnitud. Ahora también nos pide la dirección. Entonces la dirección es igual tangente es igual, no, entonces es igual a la dirección, nos pide, entonces θ es igual al arco tangente de y menos x. Entonces, reemplazando eso, tangente a la menos 1, entonces sería 9 por 10 a la sexta sobre 12,375 al cuadrado. Entonces el ángulo va a ser igual a 36 grados, 02. Y esas serían las dos respuestas. Vamos a resolver otro ejercicio más de campo eléctrico. Calcular el vector de campo eléctrico del sistema de cargas de la figura en el centro del hexágono irregular. Datos. La carga Q es igual a 50 microcoulombs y cada lado mide 20 centímetros. Entonces, vamos a hacer que tenemos, dice, un hexágono. Entonces tenemos me salió mal. Vamos a poner las rectas de punto a punto. De punto a punto.
Entonces, ahora sí empecemos. Entonces, veamos que de la carga positiva salen a la carga negativa. Entonces de acá sale una carga, acá otra carga. Pero sabemos que tenemos un triángulo equilátero, entonces cada ángulo vale 60 grados. Y eso nos va a ayudar para resolver este problema. Entonces, seguimos acá. Entonces dice, en los datos nos dan que la carga es 50 microcoulombs y cada lado es igual a 20 centímetros. Entonces en metros sería 0,20 metros. Entonces acá tenemos que del punto a la flecha, o sea la carga que está aquí, esta es la distancia. Entonces el lado es 0,20. Entonces resolvemos que el campo eléctrico va a ser igual a la carga por la constante K por el valor absoluto de la carga por la distancia al cuadrado. Entonces el campo eléctrico va a ser 9 por 10 a la novena por la carga, que es 50 por 10 a la menos 6 sobre 0,20 al cuadrado. Entonces el campo eléctrico va a ser 11.250.000 newtons por coulomb. Vamos a seguir. Entonces tenemos un punto, otro que nos trata de decir los ángulos que forman. Los ángulos que forman. Acá tenemos otro y uno en el medio. Entonces, de aquí, en este ángulo va a valer 120 grados. Entonces, cada lado va a haber 2 veces el campo eléctrico. Entonces resolvemos. Entonces, el campo eléctrico va a ser igual a la raíz que es 2 veces el campo eléctrico al cuadrado más 2 veces el campo eléctrico al cuadrado más 2 por 2 veces el campo eléctrico por el coseno de 120 grados. Entonces, si sabemos que el campo eléctrico que el campo eléctrico 1 va a ser igual a 2 veces el campo eléctrico, entonces el campo eléctrico resultante va a ser a 4 veces el campo eléctrico, pero esto con una dirección hacia abajo, o sea, prácticamente negativo. Entonces el campo eléctrico resultante va a ser igual a menos 4 veces el campo eléctrico
J, pero hacia abajo. Entonces, resolviendo este ejercicio, entonces el campo eléctrico resultante es igual a menos 4 por 11.205. 11.250.000 entonces el campo eléctrico resultante va a ser igual a menos 4 500.000 millones Newton por Coulomb, y esa sería la respuesta del problema. Vamos a hablar otro ejercicio más sobre campo eléctrico. Dice, 3 cargas puntuales están separadas como se muestra en la figura. Encuentra el campo eléctrico neto que produce tales cargas en el punto A y en el punto B. Dice que vamos a resolver en el punto A y en el punto B. Entonces vamos a dibujar los campos o las cargas. Tenemos el primer campo que sale del punto A, que es el campo número 1, y otra más que sale, que es el campo número 2. Si sabemos, entonces vamos a resolver. Vamos a resolver en el punto A. Entonces, la primera carga, entonces el primer campo eléctrico 1 va a ser igual a la constante K por el valor absoluto de la primera carga sobre la distancia al cuadrado. Esa es la fórmula que nos va a ayudar a resolver este problema. Entonces, el campo eléctrico número 1 va a ser igual a 9 por 10 a la novena, valor absoluto de 6 por 10 a la menos 9 nanocoulombs sobre la distancia, que es 10 centímetros, que es 0,20 al cuadrado, o sea, prácticamente en metros lo convertimos al cuadrado. Entonces esto nos da 1350 nanocoulombs, no, newtons por coulomb. Ahora tenemos que resolver el segundo campo eléctrico, que va a ser igual con la misma forma. Entonces va a ser 9 por 10 a la novena, 10 a la novena, valor absoluto de 12 por 10 a la menos 9 sobre 0,10 al cuadrado. Esto nos da 10.800 nanocoulombs. Ahora vamos a ver en el campo eléctrico número 3, que va a ser igual a 9 por 10 a la novena, valor absoluto de 10 por 10 a la menos 9 sobre 0,20 al cuadrado. Y esto nos da 2250 newton por coulomb. Entonces dice
vamos a buscar la resultante de estos. Acá abajito nomás. Entonces, la resultante va a ser campo eléctrico resultante va a ser menos el campo eléctrico 1 menos el campo eléctrico 2 más el campo eléctrico número 3. Entonces campo eléctrico resultante va a ser igual a menos 350 menos 10.800 más 250. Entonces esto nos da que el campo eléctrico resultante va a ser a menos 9.900 newton por coulomb. Ese sería resuelto en el punto A. Ahora nos vamos a resolver al punto número B. Listo, tenemos el punto número B, tenemos que dibujar los campos eléctricos que salen. Entonces, sale un campo eléctrico aquí, otro campo eléctrico aquí. Entonces este va a ser el campo eléctrico número 2, el campo eléctrico número 3. Y resolvemos. Listo. Entonces el campo eléctrico número 1 va a ser igual 9 por 10 a la novena, valor absoluto de 6, de 6 por 10 a la menos 9 sobre 0,10 al cuadrado, que eso es la distancia. Entonces este nos sale 5.400 newtons por coulomb. Ahora en el campo eléctrico número 2 va a ser igual a 9 por 10 a la novena, valor absoluto de 10 por 10 a la menos 9, que es nano coulomb, sobre 0,40 al cuadrado, que esa es la distancia. Entonces esto nos sale 675 newton por coulomb. Entonces en el campo eléctrico número 3 va a ser igual a 9 por 10 a la novena por 10 a la menos 9 sobre 0,50 al cuadrado, y esto nos sale 360 newton coulomb. Entonces vamos a sacar la resultante de este ejercicio. La resultante va a ser igual a el campo eléctrico resultante va a ser igual al campo eléctrico 1 menos el campo eléctrico 2 más el campo eléctrico número 3. Entonces el campo eléctrico resultante es igual a 5.400 menos 675 más 360. Entonces el campo eléctrico resultante va a ser igual a 5.885
5 newtons por coulomb. Esa sería la respuesta en el punto B.